Nuestra historia comienza hace miles de años, antes del Gotei 13, antes del Seiritei e incluso antes de Hueco Mundo. La historia se ha olvidado. Hoy solo unos pocos conocen la verdad y solo unos cuantos vivieron la historia. El inicio de la historia no se conoce con certeza. Nadie sabe qué fue primero, si el infierno o el mundo humano. Quizás el infierno dio a luz al mundo humano, o quizás los humanos sin saber crearon el infierno. ¿Quién sabe? Lo que sí se sabe es que estos mundos siempre han coexistido, pero el infierno, aun si el mundo humano desapareciera, seguiría estando. ¿Quién lo gobierna? ¿Quién lo controla? Nadie lo sabe, ni siquiera los propios shinigamis de la actualidad. Pero esa es otra historia. Cuando la vida inició en la Tierra, el ciclo de la vida no tenía sentido. Todo ocurría de manera azarosa. No sería sino hasta miles de años después que las cosas consiguieron lo más cercano a un balance. Pero entonces los Hollows comenzaron a aparecer, sin lugar al que pertenecer y en constante contacto con los humanos. La vida se estancó y los primeros menos comenzaron a aparecer. Pero justo cuando la vida se podía enfrentar al fin con seres cada vez más poderosos y hambrientos, apareció un ser que convirtió al menos en arena, el Rey de las Almas. Junto a este ser aparecieron seres casi tan poderosos como él. El Rey de las Almas, buscando terminar con este caos creado por los Hollows, comenzó a cazarlos, y aunque él realizaba el mejor trabajo posible, sus acciones no estaban consiguiendo nada. La vida no terminaba, pero tampoco continuaba. El ciclo se estancó una vez más. Sabiendo esto, 5 seres realmente poderosos se unieron para darle forma al mundo. Este grupo de personas estaba compuesto por Tsunoyashiro, Kushiki, Shion, Ryudoji y Shiba. Cada uno buscaba sus propios intereses. Es difícil saber si realmente hicieron todo porque querían salvar el mundo, o solo estaban siendo egoístas y envidiosos del poder del Rey de las Almas. Cualquiera que fuera el caso, este grupo se unió, y no para pedirle al Rey de las Almas que cambiara el mundo, sino para obligar al Rey a seguir su voluntad. El Rey, por su parte, con todo su inmenso poder y casi omnipotencia, supo lo que pasaría cuando este grupo se acercó, pero ninguno de ellos ni todos juntos tenían el poder de obligarle a hacer nada que él no quisiera. Pero quizás, y solo quizás, el Rey vio algo en el futuro, algo mucho peor de lo que podía pasarle, que hizo que éste no pusiera resistencia, y aceptando su destino, el grupo selló al Rey en un cristal. Con esto, cada uno, usando el poder del Rey, cumplió su objetivo, excepto uno. Shiba creó un mundo para que los Hollows pudieran vivir sin interferir con los humanos. Kushiki, buscando el orden, creó el Seiritei. Shion refinó el ciclo de la reencarnación. Y Tsunoyashiro quería cerrar el infierno para siempre, pero no se lo permitieron. Y fue así como, con la ayuda del poder del Rey, la vida y la muerte se separaron y el ciclo de las almas comenzó. Pero si bien los objetivos se completaron para algunos, el camino al orden está manchado con sangre. Pocos sabrían lo que pasaría luego de eso. Una vez el Rey de las Almas fue sellado y los mundos creados, Tsunoyashiro, temiendo al poder del Rey, le arrancó los brazos. El resto del grupo, horrorizado, lejos de oponerse y detenerlo, comenzaron a mutilar el cuerpo del Rey. Incluso Shiba, que en un inicio se ofreció como sacrificio, terminó siendo testigo e incluso, quizás y solo quizás, también fue parte de todo este desmembramiento. Arrancaron su corazón, sus órganos y finalmente sus piernas, dejando solo un torso con una mirada al infinito, incapaz de hacer nada, ni siquiera morir, atrapado por toda la eternidad para que el mundo siga existiendo. El Rey
o un prisionero. Una vez creados los mundos, el progreso por fin podía ponerse en marcha. Es curioso pensar cómo la idea de crear 3 mundos, uno para los humanos, uno para los espíritus y otro para los Hollows, sin saber, terminaron creando varios lugares que no estaban pensados. Por su parte, cada mundo comenzó su propio desarrollo, pero estos estaban más conectados de lo que se pensaba, y esto traería problemas. El recién creado Seiritei poco a poco fue creciendo con los espíritus que llegaban, pero así como los espíritus se fortalecían, los Hollows poco a poco fueron consiguiendo poder, y en algún punto, en su hambre insaciable, consiguieron entrar en la sociedad de almas, con los espíritus una vez más en riesgo. Unos seres no tan poderosos como los 5 primeros se unieron para combatir a los Hollows. En estos tiempos no había ningún código ni moral, estos seres solo aparecían y acababan con los Hollows, casi como si fueran asesinos a sueldo. Es irónico pensar cómo estos asesinos a sangre fría terminaron siendo los predecesores de los Shinigamis, quienes deberían ser la ley y la justicia para las almas. Tomaría algún tiempo antes de que estos seres por fin fundaran lo que se conocería como el Gotei 13. Pero, claro, los 5 clanes que habían creado todo no se quedarían fuera de algo tan importante como sería el Gotei 13. Los 5 seres que habían fundado sus clanes ahora eran conocidos como los 5 clanes nobles. Clanes que no solo estaban por encima de todos, sino que ellos gozaban de total impunidad. Sin importar qué crimen cometieran, ellos no podían ser juzgados. Con esta ley, los clanes crearían la Central 46, un consejo de ancianos que juzgaría y dictaría las leyes para todo Shinigami. A su vez, 3 de los 5 clanes optarían por ser parte del Gotei 13. Por su parte, a pesar de que todo parecía ya ser como lo conocemos, no es así. Aún en este punto, los Shinigamis no portaban sus míticas Zanpakutos. No sería sino hasta que un Shinigami, Nimaiya, comenzó a crearlas que los Shinigamis comenzaron a portarlas como parte de su equipo. Nimaiya en sus inicios crearía varias y muy poderosas Zanpakutos, algunas incluso únicas para los clanes nobles. Pero incluso en este punto, a pesar de que los Shinigamis consiguieron incrementar sus poderes, enemigos más poderosos comenzaron a aparecer. Los Hollows continuaban evolucionando. Seres tan poderosos como Barragán, el rey de Hueco Mundo, acechaban a los Shinigamis. Y aún con el recién descubierto Shikai, los Shinigamis a duras penas podían con las amenazas. Pero en estos tiempos de amenazas constantes, la evolución no se detenía, y un Shinigami, Ichibei, descubrió y fue el primer portador de la evolución de las Zanpakutos, evolución que poco después sería conocida como Bankai. Curiosamente, estos 2 Shinigamis aún en la actualidad continúan con su trabajo. Nimaiya crea todas las Zanpakutos que los Shinigamis usan, aún en la academia. Ichibei no solo nombra todo lo que hay en la sociedad de almas, sino también nombra los Bankais. Con los Shinigamis por fin estando al nivel de los Hollows e incluso superándolos, los ataques al Seiritei dejaron de ser tan frecuentes. Aún ocurren, pero ya no es tan habitual. Pero si los Hollows no podían comer en el Seiritei, irían directo a la fuente. Siendo así, los Hollows comenzaron a alimentarse tanto de humanos como de almas que no habían ascendido. Con el peligro que esto suponía para el balance de los mundos, los Shinigamis pasarían a ser protectores silenciosos del mundo humano, matando Hollows y guiando a las almas, un trabajo que aún mantienen. Pero aún el mejor Shinigami no puede proteger a toda la humanidad, y con una población en constante crecimiento, los accidentes ocurren. Los ataques de Hollows darían pie al nacimiento de una nueva raza, los llamados Fullbringer. Y por si fuera poco, cientos de años después, cuando la humanidad y muchos Shinigamis ya habían olvidado el caos, nació un ser que daría vida a los Quincy's.
seres cuya existencia amenazaría el balance de los mundos una vez más. Pero esa es una historia para otro momento. Por su parte, el rey espiritual sería llevado a un lugar donde nadie amenazara su existencia y nadie supiera la verdad de lo que pasó. Un templo erguido a un crimen, el palacio del rey espiritual, el cual sería cuidado o custodiado por la llamada División Cero, shinigamis excepcionales que forjaron parte del mundo y la historia. Y en cuanto a qué pasó con cada uno de los clanes, bueno, los Kushki en sus inicios eran un clan detestable, pero poco a poco se fueron convirtiendo en un clan guiado por la rectitud. Los Shiba, luego de un incidente con su líder, fueron expulsados y perdieron su título. Los Inuyashiro, al final de sus días, quedaron extintos bajo sus propias ambiciones. Los Shion aún se mantienen hasta nuestros días. Y los Ryudoji, el último clan, luego de ser exiliados, desaparecieron en la nada. Ni siquiera la historia misma los recuerda. En cuanto a qué pasó después de toda esta historia, bueno, esa es una historia mucho más larga.